Bárbaro. ¿En cuántos participantes estamos? En 24. Bárbaro. Bueno, entonces daríamos comienzo a nuestro segundo mesa redonda dentro del ciclo de mesas redondas, aportes desde la historia de la educación para pensar la LUC. Y en esta ocasión vamos a trabajar participación docente en el gobierno de la educación, organizado por la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación. Y en este marco es que vamos a hacerle hoy un breve homenaje a Chichita, la maestra Gladys Méndez de Rojas, que ha sido nuestra socia fundadora, y bueno, y ahora Gabriel se va a dirigir a ella y a recordar entre todos ese homenaje. Primero que nada quería agradecer a la SUBE, a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación, permitirme realizar esta breve intervención. Yo creo que hay personas dentro de los socios y conocidos de Chichita que pueden capaz que poner mejores palabras que yo, pero solamente quería decir dos o tres cositas. Buena parte de la historia del Magisterio Nacional está conformada fundamentalmente por relatos. Esos relatos que conforman una colcha de retazos forman parte de lo que es la memoria del Magisterio Nacional. Esa memoria que está llena de rostros y de lugares, que se empeñan en sobrevivir frente a las diferentes adversidades. Y cuando Chichita relataba, cuando Chichita rememoraba, cuando Chichita recreaba, también recreaba esa memoria del Magisterio Nacional. Recordaba, y nos recordaba su participación en las misiones sociopedagógicas cuando era estudiante en los institutos normales de Montevideo, en los tiempos de María Orticochea, como ella le gustaba decir. La militancia en el movimiento de Escuela Nueva y en la Unión del Magisterio en Montevideo en los años 50. En los años 60 como miembro del secretariado del Movimiento Coordinador del Magisterio, que es el antecedente de la DEMU, que va a adquirir la Casa del Maestro, pero quizás el logro más interesante que va a realizar va a ser la afiliación a la CNT, a la Convención Nacional de Trabajadores. En los años 70, Chichita va a formar parte de la mesa que va a declarar la huelga general del magisterio contra la ley de educación del entonces ministro de Educación y Cultura, Sanguinetti, Julio María Sanguinetti. En el 75 va a ser la última presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio antes de la intervención del sindicato. Son años de persecución, de exilio, pero también de compromiso y de lucha. Cuando Chichita retorna al Uruguay va a recuperar su puesto en la inspección, pero también va a acompañar a su esposo Orlando Rojas a Paraguay, y en eso se va a consumir buena parte de los 80 y los 90. Yo quería rescatar también, y con esto termino, para ser lo más breve posible, rescatar también esta lucha que hizo Chichita para escribir la historia del magisterio, ¿no? En el año 2014, junto con María del Carmen Rodríguez, va a escribir 200 años de escuela pública, Memorias de Aula, donde va a mezclar justamente los hechos concretos con buena parte de su memoria, ¿no? Yo quería, y creo que muchos de nosotros lo vamos a recordar a Chichita como una persona, como una mujer comprometida con el magisterio y como una maestra generosa, íntegra y digna. De nuevo agradecerle a la SUE,
Yo dejo en la parte del chat, dejo el video íntegro donde ella relata su primera experiencia al frente de la escuela, de su primera dirección en una escuela rural. Y también después voy a compartir, digamos, esos minutos que la familia me pasó sobre que querían rescatar de ese video. ¿Tá? Bueno, buena parte, bueno, muchas gracias. Han sido días muy difíciles porque de verdad Chichita dejó una huella en todos nosotros, ¿no? Como maestra ha dejado una huella en todos nosotros. Muchas gracias de nuevo a la SUE y a los compañeros que me han permitido decir algunas palabras. Y bueno, buena jornada. Muchas gracias, Gabriel. Ahora no sé si tú vas a subir el video en este momento para verlo, el video corto que si lo puedes hacer ahora, lo tenés pronto o preferís ponerlo al final. Yo te tengo que ser co-host. No se oye. Paola está muda. Gabriel Porque yo también. sí, yo estoy muda porque estoy dejando que Gabriel pueda Ah, subir el video de 3 minutos con la selección que hizo la familia sobre el video. acá está. Acá está. Bueno, soy una maestra uruguaya formada en los tiempos de María Orticochea. Salí del normal en 1950, decidida a ser maestra rural. Y en eso me puse. Soy Gladys Méndez de Rojas, Chichita Méndez. Soy maestra rural, pero también fui maestra urbana en zonas difíciles. También fui directora de escuelas difíciles y de escuelas de práctica. Y también terminé la carrera con la supervisión. Todo eso me gustó muchísimo. Pero tal vez mis mejores recuerdos de tener la escuela rural. Dejé un cartel en el almacén de al lado de la escuela diciendo: estaremos las dos maestras en la escuela para recibir a los alumnos. Y me fui, contando que había hecho todo lo que había sido necesario, y me fui. Me fui a mi casa, a donde mi madre quedó medio horrorizada porque me iba a un lugar tan distante, cerca, pero imposible de llegar. Pero no me paraba nadie. Entusiasmé, enloquecí a esta compañera que quería trabajar también, y ahí marchamos las dos. Salimos de Montevideo con la compañera que me iba a acompañar.
tomamos el tren, nos bajamos en Estación Rodríguez, tomamos un ómnibus, nos bajamos en el almacén El Basquito y ahí pasaba por casualidad un camión que nos llevó a la escuela. Mi compañera era urbana, absolutamente urbana. Yo había ido a las misiones sociopedagógicas y había nacido en el campo y era más canchera, tenía más conocimiento del campo. Íbamos llegando y anochecía, y mi compañera me pregunta, ¿y las luces? ¿Cuándo van a prender las luces? Y yo le contesto, no, Alba, acá no hay luces, este es el campo. Ah, dice. Y luego me pregunta, ¿y las casas? ¿Dónde están las casas? Y no, Pocha, esto es el campo, las casas están muy lejos unas de otras y además acá hay espacio. Vacas para la lechera. Ah, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? Y bueno, a esta hora la gente toda está en sus casas por dormir, porque se levantan muy temprano para ordeñar. Así que este es el campo. Ah, El documental completo, que dura alrededor de 12 minutos, se encuentra en el chat del grupo, así que cualquiera puede clicar el enlace y puede acceder a él. ¿Ah? Bueno, de nuevo, muchas gracias y buena actividad. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por todas las opciones para tener este video recortado para hoy y para, bueno, y las palabras también. Bueno, ahora pasamos en concreto a la mesa, participación docente en el gobierno de la educación. Vamos primero a tener el placer de escuchar a Jorge Bralich, que es ex profesor de Pedagogía Social de la Escuela Universitaria de Servicio Social y de la Facultad de Ciencias Sociales, primer presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación y socio secundaria en los institutos normales y en el Instituto de Profesores Artigas, y ha publicado varias obras sobre historia de la educación uruguaya. En segundo lugar, después vamos a tener la exposición de Pía Batista, que es licenciada en Educación, maestranda en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, profesora ayudante del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, integrante del grupo de investigación Lo Político y lo Pedagógico en la Historia de la Educación en el Uruguay, coordinado por Antonio Romano, y ha publicado artículos en revistas y en libros, y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre la temática de historia de la educación. En tercer lugar, tenemos el placer de escuchar a la máster Edith Silvera, egresada del Instituto de Profesores Artigas, investigadora del equipo de la doctora Miriam Pino de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional de Córdoba, ha dado libros y artículos en revistas, ha participado en seminarios en varias universidades internacionales, como la Universidad de Buenos Aires, la Sorbonne Central, París-Nouveau, Nanterre, Denis, Sofía, Bulgaria, Universidad de Varsovia. Tiene una destacada trayectoria en el Consejo de Educación Secundaria como profesora, directora de liceos como el Damason y el IABA, y presidenta de la mesa permanente de las asambleas técnico-docentes del Consejo de Educación Secundaria. También es integrante del equipo PROLE, primera etapa. Bueno, ahora entonces le damos la palabra a Jorge Bralich. Les pedimos a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos y dejemos solo a Jorge el micrófono prendido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quiero agregar un pequeño detalle al currículum, que actualmente soy profesor jubilado, pero
actúo como profesor honorario en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Instituto de Educación. Bien, el tema entonces que vamos a desarrollar es el de la participación docente. Ahora, el enfoque que vamos a hacer a esta presentación está acotado en el tiempo. Nos vamos a extender desde los inicios del sistema educacional hasta mediados del siglo XX aproximadamente. Por otra parte, la propia para cada subsistema por separado, ya que esa fue la realidad hasta décadas recientes. Universidad, enseñanza técnica, escuelas primarias, etcétera, tuvieron sus propios subsistemas independientes y prácticamente totalmente descoordinados. Por otra parte, consideraremos el papel que tuvieron los organismos gremiales en la procura de esa participación docente. Pero vamos a empezar con el panorama. Para comenzar el análisis, vamos a ver la Universidad de la República. En su inicio, los docentes tenían un peso determinante, ya que todos ellos integraban el Consejo Universitario, que era la autoridad máxima. Si bien la universidad incluyó en sus inicios la enseñanza primaria, administrando una escuela de unos 150 alumnos, de hecho su papel no era importante, porque las escuelas no estaban organizadas y quedaban a lo sumo controladas por el Instituto de Instrucción Pública, que había sido incluido dentro de la universidad. Ahora, con la reforma vareliana, la separación entre la enseñanza primaria y la universidad pasó a ser absoluta. Es decir, la universidad no trató más con la enseñanza primaria. Y recién a comienzos del siglo XX que comienza a plantearse otro aspecto dentro del sistema, por la presencia importante del estudiantado universitario, que pasó a exigir modificaciones dentro del sistema, incluyendo entre esas modificaciones su participación en los consejos, lo cual se alcanzará mínimamente con la Ley Orgánica de 1908, que otorgó a los estudiantes un delegado en los consejos, aunque ese delegado debía ser un egresado, una representación indirecta de los estudiantes. La lucha de los estudiantes mostró una realidad en donde los docentes constituían, más que un mero orden universitario, un grupo social dominante con derechos casi hereditarios. El reclamo de participación por parte del gremio estudiantil, que se expresó a través de congresos nacionales e internacionales a principios del siglo XX, fue sin duda un hecho relevante para esa época, ya que chocaba con el derecho casi divino de los catedráticos a decidir por sí y ante sí el funcionamiento del sistema universitario. En el famoso Manifiesto de Córdoba del año 18 se señalaba: nuestro régimen universitario es anacrónico, está fundado en una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Por eso queremos arrancar de raíz del organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad, que en esas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Bueno, y a pesar, digamos, de esas protestas y de la intensa actividad estudiantil dentro de la universidad, la participación estudiantil se prolongó débilmente hasta 1958, en que la Ley Orgánica de la Universidad impone no solo una representación estudiantil importante en el gobierno universitario, recuerdan ustedes, ¿no? Es el 3, 3 y 3, 3 estudiantes, 3 egresados, 3 docentes, lo cual restaba mucho poder al orden docente. Ahora bien, en el caso de la enseñanza secundaria,
tengamos en cuenta que ésta se encontraba incluida desde el origen en la universidad. Por lo tanto, vale para ella el tema de este que tratamos de la participación docente. Pero en 1935, la ley que organizó la enseñanza secundaria como ente autónomo estableció sus autoridades con un consejo de 7 miembros, integrado por 3 representantes de los docentes, electos por ellos mismos en elección libre, un delegado de la universidad, otro de la UTO y otro del Consejo de Enseñanza Primaria, más el director, que sería propuesto por el Consejo al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, vemos que el peso de los docentes era importante. Eran 3 en 6, de hecho, al principio, y por lo tanto, podía perfectamente lograr proponer y alcanzar la designación de manera indirecta, la proposición al Ejecutivo del director, y alcanzar entonces una mayoría absoluta dentro del Consejo. Es decir, vemos entonces que se mantiene la predominancia, un poco algo disminuida ahora de los docentes, pero desaparece la representación del estudiantado, que se puede explicar porque, claro, secundaria, su estudiantado no sobrepasaba normalmente los 18 años. Ahora, por otro lado, la enseñanza técnica. Hasta comienzos del siglo XX estuvo signada por una impronta militar, es decir, una organización centralista, verticalista, autoritaria. En ella no cabía pensar en una participación de los docentes en la dirección o gestión de su sistema. Recién a comienzos del siglo XX, cuando la enseñanza técnica, por influencia de Figari fundamentalmente, empieza a cambiar su tono y empieza a ser más, a preocuparse más por la formación técnica del alumno, más que su domesticación, como pretendía la Escuela de Artes y Oficios, la domesticación de los muchachos difíciles, que por eso tenía un régimen de internado muy duro, con sanciones gravísimas para los estudiantes, etc. Esta característica nueva de la enseñanza técnica se pasa a organizarse en una dirección general de la enseñanza industrial, y en 1934, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se reestructura su consejo directivo con una representación de 2 delegados del orden docente, de los docentes, dentro de los 8 integrantes del consejo. Es decir, vemos que era una representación mínima de los docentes dentro del consejo. Y esta representación mínima se confirmará más adelante, en 1942, cuando se crea la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay. Allí se mantiene la representación de 2 docentes, pero en un consejo incluso mucho más amplio, de 11 miembros, que incluía delegaciones de organismos públicos y privados, como cámaras de comercio, enseñanza primaria, enseñanza universidad, etc. Por último, en la enseñanza primaria, ni en el siglo XIX, ni en las primeras décadas del siglo XX, se plantea el tema de la participación de los docentes. En los comienzos, esto se podía explicar por el bajo nivel profesional de los maestros y la actitud autoritaria de José Pedro Varela, que curiosamente había propuesto la participación de los vecinos en la administración y dirección de las escuelas de distrito, pero no de los maestros. Luego vamos a insistir un poquito en este tema. Más adelante, sin embargo, cuando comienza el siglo XX, ya se contaba con maestros formados profesionalmente. Pero estos no eran tenidos en cuenta. Incluso en la dirección de la enseñanza primaria, a principios del siglo XX,
no se incluían personas con experiencia docente. Fíjense lo que decía Orestes Araujo en su famosa historia de la escuela uruguaya. Decía así: de distinta afiliación política unos de otros, pero todos de ideas avanzadas, notoria ilustración, reconocida probidad y distinguida posición social. Y que, aunque ninguno se había especializado en asuntos de enseñanza primaria, sobrábales a los designados inteligencia y buen sentido para darse cuenta inmediatamente de cómo debía procederse para perseverar en la obra iniciada por el inolvidable Varela. ¿Se dan cuenta? Es decir, se destaca que era gente culta, además, esto es interesante lo que dice, ¿no? Distinguida posición social, como si eso fuese importante a los efectos de dirigir un centro educativo, un sistema educativo. Ahora, ninguno se había especializado en temas de primaria, pero dice que sobraba la capacidad. Habría que ver, digamos, cómo relacionamos esto con otras situaciones actuales. Ahora, entre estos designados, justamente, estaba, por ejemplo, Bas Ferreira. Bas Ferreira, exactamente, no era maestro, nunca fue maestro, incluso nunca fue a la escuela primaria, se formó en su casa, nunca mandó a sus hijos a la escuela primaria, lo formó en su casa. Recién ingresaron en la parte de secundaria a la escuela, a la enseñanza pública. Bueno, ahora, cuando se crea el Consejo de Enseñanza Primaria, en 1918, se integra ese consejo con 7 miembros designados por el Poder Ejecutivo, y solamente uno de los cuales, un vocal, debía contar con experiencia docente. Es decir, que a lo sumo, casi como una limosna, se le da una representación, un delegado a los docentes. Parecería que alcanzaba con las otras condiciones que se señalaban antes, ¿no? Buena posición social, reconocida probidad, notoria ilustración, no sabemos en qué, pero notoria ilustración, pero no necesariamente en educación, ideas avanzadas, etc. Es decir, se seguía desconociendo el profesionalismo alcanzado por el magisterio, a pesar de que ya a comienzos del siglo XX, en 1918, ya había una larga historia de formación docente de buen nivel, que había un extenso profesorado, incluso dentro de los institutos normales, con maestros muy bien capacitados, que podrían haber perfectamente integrado ese consejo. Esto se va a mantener hasta que en las décadas recientes se unifiquen los sistemas educacionales, excepto en la universidad. Veamos ahora qué influencia pudieron tener los gremios docentes en alcanzar cierta participación en la dirección del sistema educacional. En el nivel universitario ya vimos que, de hecho, hasta la mitad del siglo XX, poseían un control absoluto. Se vio disminuido notoriamente por la implantación del Vicorno en 1958. Equilibrio entre estudiantes, docentes y egresados. Ahora, esa preponderancia que habían tenido los docentes no son presiones gremiales, sino el simple hecho de que eran las clases altas las que habían creado la universidad, a las cuales pertenecían los docentes casi exclusivamente, y por lo tanto esas clases altas eran las que dictaban normas jurídicas que regulaban la universidad. Es decir, de hecho, eran los dueños de la universidad. En el caso de la enseñanza secundaria, ya vimos que se integraba al principio dentro de la universidad hasta 1935. Allí se produce una cierta merma en la participación docente. Quizás pensando que, tomando en cuenta el hecho de que ese sector de secundaria ya no era lo mismo que la universidad. Ese sector se había empezado a masificar y los profesores también. Ya no eran catedráticos de origen casi divino, como decía el Manifiesto de Córdoba, pero eran quienes siguieron controlando su sistema secundario. Los delegados, por otra parte, en este caso aclaremos que los delegados
docentes en el Consejo no representaban a un sindicato docente, sino respondían a pequeños grupos de corte más bien personalista que disputaban entre sí esos 3 cargos disponibles. ¿Sí? Al hacerse las elecciones, distintos grupos se organizaban y postulaban a sus candidatos. De esa elección surgían entonces 3 nombres, pero que no respondían a una línea semejante, coordinada, ni nada, sino que eran independientes entre sí. En cuanto a la enseñanza técnica, bueno, ya vimos las características que tenía, que la participación docente era mínima, y su participación en 1934 no se explica muy bien por qué. No fue producto de una presión de los, aparentemente, a presión de sindicatos ni del orden docente. Quizás la idea de una cierta confusa idea de coordinación, porque fíjense que ahí se incluyó en ese consejo delegados de primaria, de la dirección de agronomía, y 2 delegados de los profesores. Aunque mínima, de cualquier manera, es importante considerar que se tenía en cuenta a los docentes para integrar la dirección del subsistema. Ahora, en la enseñanza primaria no existió participación docente en casi toda su historia, sino a partir de 1918 una débil exigencia de experiencia docente a un miembro del consejo que se creó en ese entonces. Esto era a pesar de que existían organizaciones gremiales ya desde la década de los 70 del siglo XIX. En 1875 aparece un periódico, El Maestro, para promover la enseñanza primaria. En 1878 se funda la Sociedad de Socorros Mutuos del Magisterio, con el fin de propender moral y materialmente a la dignificación del profesorado laico y a mejorar la suerte de los socios que se encuentran en infortunio manifiesto practicando la fraternidad. Como vemos, no se plantea como objetivo acceder al gobierno de la educación primaria, participar en él, sino tan solo una ayuda solidaria ante el hecho de los precarios sueldos que recibían los maestros y los frecuentes atrasos de varios meses en el pago de los mismos. Y por eso tenía el carácter de una sociedad de socorros mutuos, más que de sindicato. Ahora, a pesar de las largas luchas de los maestros agremiados, la ausencia de reclamos por participar en el gobierno de la enseñanza, es decir, los reclamos iban en torno a mejoras, digamos, las retribuciones, en el pago de los sueldos, etc. La ausencia de reclamos por participar en el gobierno podría explicarse por la extracción política de los integrantes, en gran proporción socialistas y anarquistas, que no se planteaban participar del poder, sino en su momento tomarlo mediante actos revolucionarios. Es decir, no procuraban mejorar las condiciones del magisterio, pero no veían como objetivo luchar por acceder a una parte de ese gobierno, que iba a ser siempre una parte. Participar implica formar una parte de él, sino tomar el gobierno de la sociedad. En la década del 30, seguimos hablando de primaria, aparecerán planteamientos más concretos. En el segundo Congreso Nacional de Maestros, realizado en 1937, bajo la presidencia de Clemente Estable y con lo más selecto del Magisterio Nacional, el inspector Nicasio García, en representación de la Unión de Magisterio, decía en su ponencia: otro asunto de gran interés que debe tratar este Congreso es el de los consejos directivos, que actualiza la vieja y constante preocupación de los maestros sobre el gobierno de la enseñanza, por los educadores, o por lo menos el deseo muy legítimo de tener allí sus representantes. Resulta lesivo y deprimente para el magisterio primario ser la única excepción
entre el profesorado del país por no tener derecho a la representación directa en los consejos directivos de la enseñanza. Recuerden ustedes, nosotros señalamos, en la universidad, por supuesto, los docentes tenían amplia representación, siempre han tenido. En la enseñanza técnica ya tenían 2 representantes en el consejo. En la enseñanza secundaria eran 3 y prácticamente podían lograr fácilmente la mayoría. Es decir, era en primaria donde no... Es decir, no se alcanzaba para la visión de Nicasio García, con que algún consejero tuviera larga experiencia docente, que era lo que se exigía en la norma que fundó el Consejo de Primaria, sino una representación del gremio. En una comunicación posterior, en ese mismo congreso de Guillermo Ritter, se expresa: el Consejo de Enseñanza debería estar integrado por maestros y personas que tengan relación con la enseñanza, elegidos en elecciones directas o indirectas por el magisterio, y un representante del Poder Ejecutivo que ejerciera funciones de contralor y fiscalización. La unión de magisterio que invocaba recién García, de Nicasio García, y que él representaba en ese momento, había surgido del anterior Congreso Nacional de 1931. Y esa unión de magisterio había logrado la unión de las asociaciones magisteriales tantas veces buscadas y otras tantas dificultadas por ideas e intereses encontrados. Es decir, en el 31 se creó la Unión de Magisterio, unificando todos los gremios docentes de magisterio, y en el 37, ya plantean directamente que es la necesidad de que se integre urgentemente los consejos de primaria con los docentes. Es decir, como vemos, para terminar este breve panorama, diremos: la participación docente en los organismos directivos de la educación no ha sido un tema permanente, sino que fue surgiendo paulatinamente, fundamentalmente a lo largo del siglo XX, y se fue incrementando a finales de ese siglo por situaciones especiales. El surgimiento de gremios docentes sólidamente constituidos y una actitud generalmente confrontativa de las autoridades nacionales ante reclamos de estos gremios, que percibían a ellos más que como engranajes de una misma maquinaria, como partes de un organismo social, político, como grupos políticos opositores. Y al mismo tiempo, es decir, los gremios docentes empezaron a ver a las autoridades como opositores. Es decir, se dio un enfrentamiento que terminó después ya vamos a ver de distintas maneras a lo largo del tiempo. Bueno, esto para, digamos, terminar este breve panorama. Ahora, quería hacer una acotación al final sobre el tema de Varela, ya que vemos que se reivindica Varela muy a menudo, los gremios docentes reivindican a Varela, y no recuerda o no mencionan hechos como la destitución de un maestro que había simplemente manifestado su disconformidad con las autoridades de instrucción pública que presidía Varela. Dice Varela en su circular, donde informa de la destitución de este maestro, dice: no desconoce la Comisión de Instrucción Pública el derecho perfecto que asiste a todos los habitantes del país para juzgar y censurar sus actos. Pero no es admisible que los maestros municipales, en su carácter de tales, estén autorizados para dirigir comunicaciones injuriosas a la Comisión y para emplear todos los medios a su alcance con el fin de desautorizar la palabra de la autoridad superior. Si un maestro pudiera devolver la mención honorífica recibida, fundándose en que la comisión no solo no ha podido proceder con criterio con respecto a él, sino que ha sido injusta con los demás, ese mismo maestro con igual derecho podría creerse autorizado para no cumplir la resolución de la comisión en lo relativo a organización y gobierno de la escuela. Bueno, es decir,
esto es el fundamento que da para destituir a ese maestro, el haber objetado que una resolución del Consejo, que digamos su objeción no fue insultante ni por el estilo, simplemente señaló que el Consejo no había actuado con criterio, que le habían otorgado una mención honorífica, pero no habían tenido en cuenta el hecho de que había un equipo de trabajo que trabajaban todos juntos, y que por lo tanto todos merecían eso, y que además la comisión apenas había visto lo que había hecho la escuela. Bueno, e incluso después señala que se ha llegado al extremo, dice Varela, de que niños de una escuela se atribuyan más autoridad y competencia para juzgar a un preceptor que la Comisión de Instrucción Pública, la cual ocupa en nuestro país la más alta jerarquía de la administración escolar. Esto porque los niños, ante el hecho de que un maestro no había sido mencionado, o, digamos, no se le había dado ninguna mención, ellos resolvieron hacerle un homenaje al maestro. Bueno, esto simplemente para tener en cuenta cuando se tiene a Varela como portaestandarte de muchas reivindicaciones magisteriales, no se tiene en cuenta esto. Bueno, por ahora nada más, quedamos a la orden para después alguna pregunta cuando llegue el momento adecuado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te atuviste bien al tiempo, apenas un poquitito más de 25 minutos, así que muy bien. Bueno, ahora le damos la palabra a Batista. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir la presentación. Si mi internet no es bueno, si se llegara a cortar o algo, les pido a Paola que me escriba al celular, así cambio rápido de computadora, pero esperemos que no sea necesario. Bueno, disculpen, pero para respetar los tiempos y poder como desarrollar lo que quería presentar y que se entienda para poder discutir, medio que voy a leer, pero como que lo armé para eso. Bueno, en relación con la ley que tenemos del 2008, la LUC recorta la participación docente en el gobierno de la educación al eliminar los consejos de educación que tenemos, donde uno de los miembros es electo por los docentes, y sustituirlos por estas direcciones generales, menos en el caso del CFE, pero todos con miembros designados directamente. Y yo me preguntaba, vinculado a la historia de la educación, cuál era la razón para hacer unipersonal la conducción de los entes de enseñanza y eliminar a los docentes de esos espacios de gobierno. Y en el debate público y desde algunos actores que se defienden el articulado de la LUC, se ha relacionado la concentración de este movimiento de concentración del poder del gobierno de la educación y el mayor peso del poder ejecutivo con una crítica a la incidencia de los sindicatos docentes. Desde esa visión, la participación docente se presenta como una cuestión meramente de interés corporativo y que supondría una traba a las posibilidades de gobierno y de cambio del sistema educativo. Ese discurso en contra de las organizaciones docentes no es tan nuevo como el gobierno actual. Yo pensaba también en el conflicto de la educación del 2015, el episodio cuando se declaró la esencialidad de la educación y demás. Y un ejemplo bastante chocante lo pueden encontrar, hay un informe de la OCDE del 2016 que Walter Fernández Val cita en un artículo de la diaria de este año sobre la LUC, cita ese informe de la OCDE donde se presenta como esa visión sobre la participación de los docentes en el gobierno de la educación. Ahora, me parece que la historia de la educación puede aportar a pensar esta cuestión mostrando cómo fue que se construyó en Uruguay la idea de que los docentes tenían que participar del gobierno de la educación, algo ya avanzó Jorge en la presentación, y me parece entonces pertinente el ejercicio de dar cuenta de cuál fue la organización que se ensayó en el pasado para lograr esa participación, o sea, específicamente cómo se dio,
y que además nuestro sistema educativo actual es tributaria de esa organización, y también analizar cuáles fueron los argumentos de los actores que se manejaron en esas discusiones. El estudio de la historia de la educación contribuiría a desarmar o de construir por lo menos 3 puntos vinculados a la participación de los docentes que se propone eliminar la LUC. En primer lugar, la visión contraria a la participación docente en el gobierno de la enseñanza se olvida de alguna forma de la diferencia entre los sindicatos docentes y los justos reclamos sindicales que tienen, por un lado, y los espacios técnicos y de gobiernos de la educación, como la participación en los consejos, como las ATD también. Es una diferencia que es reivindicada por los propios colectivos docentes. Pero también se desconoce el compromiso histórico de las asociaciones de trabajadores de docentes en Uruguay por la mejora de la educación pública, más allá de la mejora de las condiciones laborales concretas. En segundo lugar, es importante recordar que en Uruguay la incorporación de los docentes a los ámbitos del gobierno de la enseñanza fue una innovación bastante anterior a la consolidación de organizaciones sindicales docentes e incluso a la construcción de una identidad de los docentes como trabajadores asalariados. Sobre esto hay un acuerdo en la bibliografía en que ese proceso puede verse claramente recién en la década de 1960, lo mismo pasa en otros países de América Latina, como Argentina o Chile. Por último, la LUC aparece como desarmando la Ley General de Educación del 2008 y retornando a un estado de cosas anterior, cuando en realidad fue la ley del 73, una ley que también reforzaba la concentración del poder en un contexto autoritario, con entes de enseñanza intervenidos. Fue esa ley del 73 la que había eliminado una participación docente en el gobierno de la educación que existía previamente en los entes de enseñanza, y que se extendió ¿no? con la ley del 85. Yo me voy a centrar en la presentación en el caso de enseñanza secundaria. Esto me parece que se justifica, por un lado, porque es un nivel de enseñanza sobre el que hay mucha producción reciente y muy buena de historia de la educación. Un ejemplo son los trabajos de Antonio Romano, también de Fernanda Sosa, Leonor Bernal, Laura de Torres, Fernando Apelle, entre otros investigadores, muchos miembros de la SUE. Pero además el Consejo de Secundaria es creado en el 35, ya se menciona algo de eso, sería un caso modélico para debates y experiencias posteriores de participación, o sea, en relación con la enseñanza industrial o primaria, por el peso que tuvieron los representantes docentes en el Consejo, por la riqueza de los debates en torno a la participación que se dieron, y también, y esto me parece a mí, por el efecto que tuvo en esa participación en secundaria en la conformación de un profesorado de enseñanza secundaria. Bueno, hasta 1935, ya lo dijo Jorge, secundaria formaba parte de la universidad, y es con la ley de 1935 cuando se va a segregar de la universidad y que se incorpora esta integración con 3 consejeros docentes. O sea, 3 de 6 es un peso importante. Además, el director general, que era el 7º miembro del consejo, si bien esto era como fuera del oficial, pero en la práctica los docentes también definían indirectamente a la autoridad máxima del consejo, y de hecho hacían campaña en estas listas, y agrupaciones hacían campañas por un candidato a la dirección general, que en general era el que resultaba electo por los consejeros. Para un sector de los profesores organizados en la agrupación universidad, esta fórmula de los 3 consejeros docentes incluso implicaba una intervención desmedida del Ejecutivo en el gobierno de secundaria. También es cierto, y esto lo analiza Mónica Marona, que una primera versión del proyecto era con 2 consejeros docentes en lugar de 3, y con el director general designado por el Ejecutivo y no propuesto por los consejeros, como después se terminó aprobando en las cámaras. La ley que creó el Consejo de Secundaria
no era solo que incluía docentes entre las autoridades de la educación, sino que estos docentes eran elegidos por los profesores en elecciones. Y esto, o sea, es obvio, pero lo recalco porque se daba en un contexto autoritario del terrismo, en el que incluso las elecciones nacionales eran bastante limitadas y percibidas como no del todo legítimas por la ley de lemas y la Constitución del 34. Y aunque la ley aclaraba que los miembros, que los docentes votaban, no actuaban como representantes o delegados, o sea, no respondían al profesorado, se daban prácticas en las que funcionaba como si sí fueran delegados de los docentes. Las elecciones por lemas estimularon el debate entre colectivos docentes que fueron organizándose en agrupaciones, constituyéndose con frecuencia en torno a liderazgos personales, como también dijo Jorge, pero también a partir de las diferencias programáticas con otros, definiendo propuestas, y se dio la paradoja de que una ley que un grupo importante de la universidad vivió como una intromisión del poder político en la autonomía del poder educador, como llamaba Petit Muñoz, terminó fortaleciendo o por lo menos legitimando ese lugar de los profesores de secundaria como hacedores de política educativa, como parte del gobierno de secundaria, como electores responsables de ese gobierno, y también como productores de ideas en forma de propuestas y proyectos que buscaban convencer a los electores y llegar a instrumentar si ese grupo accedía a tener esos consejeros. Ahora, algo que vale la pena preguntarse eran cuáles eran los argumentos que fundamentaban esa participación de los profesores en el gobierno de secundaria y que tenía un apoyo general tan amplio entre el oficialismo de la alianza terrista-herrerista y la oposición también. Ya dijimos que esa participación era anterior a la consolidación de los sindicatos docentes, y si bien desde 1919, y esto lo señala Antonio Romano en su tesis, existía la Asociación de Profesores, no tenía un carácter sindical, sino que era más bien una asociación profesional. Incluso, acá están los fines, hay citas que no las voy a leer por una cuestión de tiempo, pero el centro estaba más en la mejora de la enseñanza secundaria que en los intereses del profesorado, y cuando los intereses del profesorado eran mencionados en el estatuto de la PSU, no estaban hablando tanto de condiciones laborales, sino que se remitían a, entre comillas, su acción moral e intelectual del profesorado. Para los profesores de la agrupación universidad, que fue la agrupación contraria a la separación de secundaria de la universidad y que perdió las primeras elecciones, el gobierno de la enseñanza por parte de los profesores se fundamentaba en una relación especial que tenían los profesores con la cultura. Los profesores eran, entre comillas, los representantes del fuero espiritual. Las definiciones sobre la enseñanza que pudiera tomar el Ejecutivo eran una injerencia extratécnica y un ataque a la autonomía de la cultura y de la universidad, por eso eran los profesores a quienes les correspondía gobernar la enseñanza secundaria. Ahora, puede plantearse que esa participación de los docentes en el gobierno de este nuevo consejo era como un resabio de la tradición universitaria, y entonces podría haber entrado en conflicto o no tendría tanto sentido en una organización de secundaria nueva que empezaba a formar parte de una instrucción pública más amplia, orientada hacia la formación de ciudadanos y más democrática que lo que era la universidad en esa época. Sin embargo, en el periodo anterior a la creación del Consejo, ya puede identificarse en las fuentes un discurso nuevo vinculado al carácter formativo de la enseñanza secundaria, que asociaba una mayor participación de los docentes a la toma de decisiones con un saber que los docentes tenían. Los profesores tenían que participar porque eran técnicos en la enseñanza. Antes de la creación del CES,
cuando la cuestión de la reforma de enseñanza secundaria, y esto también lo analiza Antonio, se basaba más que nada en la reforma curricular, en hacer nuevos planes, en hacer nuevos programas. El Consejo de Secundaria Universitario, esto es antes del 35, habilitó espacios de participación docente en la elaboración de esos programas. Consultaba a los colectivos docentes, se los convocaba a las sesiones del consejo, se recibían propuestas de programas ya armados por profesores organizados en colectivos, porque se les reconocía ese saber como puede verse en las citas también. Incluso cuando en los 30 el Poder Ejecutivo estaba intentando segregar a la enseñanza secundaria de la universidad, convocó a la Asociación de Profesores como un actor de referencia para negociar esa separación. Por otro lado, los actores que eran más críticos del funcionamiento universitario de la enseñanza secundaria y que promovieron y apoyaron la segregación, entre ellos algunos actores vinculados a PESU, y voy a hablar también de Eduardo de Salterain Herrera, que fue el primer director general o presidente del Consejo de Secundaria. Incluso esos actores fueron defensores de la inclusión de los docentes en las definiciones de política educativa y en el gobierno de la enseñanza secundaria. La gestión de Salterain Herrera, a la vez que se caracterizó por el reforzamiento en el control sobre los profesores, esto lo plantea Mónica Marona, al mismo tiempo recurrió a la búsqueda de consensos entre el cuerpo de docentes y las autoridades y promovió diversas formas de participación, a través de la revista Anales, organizando concentraciones de profesores, congresos de directores, consultando a directores por escrito. Salterain remarcaba la necesidad, y esta es una cita de la revista Anales, de organizar una corriente de simpatía ideológica en materia de enseñanza que incumbe a dirigentes y dirigidos para unirlos al ideal de hacer converger los esfuerzos hacia una finalidad definida y tangible. Entonces, la defensa de la integración de los profesores en el gobierno convivió en la década del 30 con el control jerárquico y autoritario en algunos momentos de una burocracia en formación y que se estaba fortaleciendo. Ahora, el sistema de elecciones, a la vez que generó lo que los contemporáneos llamaban despectivamente política licial o la politiquería licial, y esto aparece en cartas y en diarios de inspectores y consejeros de la época, al mismo tiempo ese sistema de elecciones, de agrupaciones para elegir esos consejeros, obligó a las agrupaciones que competían por los cargos a elaborar programas de trabajo, discutir ideas y proyectos para la enseñanza secundaria, publicar escritos sobre las problemáticas del nivel y las posibles soluciones. De esa forma, podemos interpretar o plantear que la integración de los consejeros electos por los docentes promovió un profesorado más involucrado en las cuestiones de la enseñanza secundaria o en los aspectos de la política educativa de secundaria. ¿Cómo estoy de tiempo, Paola? ¿Qué me quedan? ¿Estás bien? Estás en 16 minutos, Bárbaro. 20 segundos. Gracias. Ahora, es cierto que desde el inicio que se implementó ese sistema de participación de profesores en el Consejo, se identificaron algunos problemas que traía esta elección de consejeros por parte de los profesores. Un problema era la responsabilidad que suponía, y un segundo problema era la posibilidad que tenían las autoridades que ya estaban en el Consejo para manipular las elecciones. El problema de si el conjunto de los profesores podía estar a la altura de la responsabilidad moral de elegir a las autoridades y gobernar la enseñanza secundaria fue abordado por Eugenio Petit Muñoz en la revista Ensayo, que era de esta agrupación de universidad, cuando analizaba el resultado de las primeras elecciones en las que habían perdido además. Desde la perspectiva de Petit Muñoz, él decía que una parte del profesorado había, entre comillas, olvidado sus deberes espirituales como representantes de la cultura, habían sido débiles de alma y se habían dejado coaccionar
como si solo fuese un cuerpo burocrático, por el temor de la cesantía o por la promesa de la dádiva. Y esto de como si solo fuese un cuerpo burocrático también recuerda como a los estatutos de APESU y cómo no se concebían como trabajadores o como un trabajador común y corriente. En las elecciones siguientes, o sea, para el segundo consejo, que ahí termina electo Acosta y Lara, desde el humor, en una revista de profesores, pero que traía una columna de humor, la participación en las elecciones también era presentada como una carga personal para los profesores. Y hay un relato en la revista de Educación y Cultura, donde el profesor, un profesor ficticio, un personaje inventado, don Agapito Pérez, sufría de participar en esas elecciones de secundaria. Como tengo tiempo, leo la cita. Comprendió que para su comodidad lo mejor era sentarse y dejar pasar la caravana, con tal que le siguiesen pagando, lo mismo le daba uno que otro. Como el boticario de la verbena de la Paloma, las circunstancias lo obligaban a decidirse entre una morena y una rubia, y a él, en el fondo de su comodidad, le gustaban las dos. Pero ese desinterés de Agapito Pérez o la debilidad moral que señalaba Petit Muñoz estaban muy vinculadas al otro problema de la manipulación de las elecciones, que respondía a la precariedad del profesorado en el acceso a las horas de trabajo y a la falta de garantías. Hasta el 47 no va a haber un estatuto docente, son muy desordenadas las designaciones de horas, entonces los profesores quedan muy en manos del consejo que estaban para ganar o perder horas de trabajo. Esto era analizado y denunciado en forma muy clara, muy explícita por Carlos Benvenuto, en un boletín también de la agrupación Universidad en 1944. Dice, el Consejo Nombrador de Profesores pervierte las formalidades democráticas. Los profesores eligen consejeros, pero su existencia como profesores depende del consejo. El político no confiere la vida al ciudadano, pero los consejeros crean o suprimen la existencia del profesor. En la misma columna de humor del caso de Agapito Pérez, el cuento era que a Agapito Pérez le llegaban 2 cartas prácticamente iguales, firmadas por el secretario del Consejo de Secundaria, en el que le pedían que contar con su voto para 2 agrupaciones distintas. Él, desesperado por mantener su trabajo, compromete el voto con la primera agrupación y con la segunda agrupación, pero al final resulta ganadora una tercera lista y lo destituyen por sinvergüenza. Entonces, en el contexto de las elecciones, el relato de Agapito Pérez, que además lo publicó la revista Educación y Cultura en los meses previos a las segundas elecciones de secundaria, funcionaba como denuncia de lo desvirtuada que estaba la organización democrática al ser en los hechos controlada por grupos que tenían el poder de usar las designaciones de las preciadas horas docentes y la destitución como elementos de premio y castigo para la coerción de los profesores. Bueno, y ya terminando. Después de este panorama de la década del 30 y de esa participación de los docentes en el gobierno de la enseñanza, para el periodo siguiente, con la aprobación del estatuto docente, la instalación de las asambleas técnico-docentes, la fundación del IPA, la mayor organización y participación de los docentes organizados como colectivos, que va a terminar en la creación de FENAPES, estaban presentes las condiciones para superar esas debilidades iniciales de esa precariedad y esa falta de interés o compromiso que los contemporáneos de los 30 denunciaban. Pero ese como crecimiento o maduración de la participación de los profesores en el gobierno de secundaria se vio interrumpido en los 60 por la intervención de secundaria, la eliminación de la participación docente en el gobierno del ente en la ley también del 73, la persecución de los profesores durante la dictadura, fenómenos que han sido trabajados por Antonio Romano y por Leonor Bernat. Ahora, como conclusión, yo
plantearía que, a diferencia de la perspectiva que ve en la participación docente en el gobierno de la educación una traba o un conflicto de intereses, la historia de la educación parece demostrar que la participación docente no tuvo el efecto de centrar la política educativa en los intereses del profesorado. Ese es uno de los diagnósticos que hace ese informe de la OCDE del 2016. Sino que el efecto fue que centró el interés de los docentes y del profesorado en la política educativa y no solo en su interés corporativo o laboral. Incluso en la década de 1930, Eduardo de Salterain Herrera, un profesor conservador, herrerista, que defendió la segregación de secundaria de la universidad, era muy consciente de que las políticas educativas que se proyectaban desde las autoridades no podían hacerse efectivas sin el convencimiento y sin la participación de los docentes. Al mismo tiempo, creía que el gobierno de la educación necesitaba contar con un saber que los docentes tenían sobre educación y con una experiencia en el trabajo con las instituciones, las aulas y con los estudiantes. Y eso es como algo que me parece que podemos aprender de Salterain y Herrera para pensar la cuestión en la que estamos ahora. Me quedo ahí. Gracias, Pía. Ahora le pasamos la palabra a la magíster Edith Silveira. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, por darle un espacio, una visión desde secundaria. Saludar la figura de Chichita, a quien conocí mucho de militancia y participación ideológica, y con cuya hija me reintegré después de la destitución, después de la dictadura. También ver que vamos en bastante sentido parecido en las reflexiones que vamos a hacer, tanto con Jorge Bralich, que para mí es un honor, como con María Pía Batista, que realmente me impresionó su precisión académica, con respecto a que en Uruguay ha sido una característica de nuestra organización de enseñanza secundaria, desde los orígenes, el planteamiento de la participación docente. En ese trayecto, no voy a entrar en detalles porque ya se han dicho prácticamente todo, con distintas características, con distintos modos, ha estado siempre presente la participación de los docentes en el gobierno y en la elaboración de políticas educativas con distintas fuerzas, digamos, o distribución de fuerzas, pero siempre ha estado. Y siempre ha estado además la discusión sobre ese hecho de la participación. Una cosa que a mí me interesa señalar es que en este momento, y con respecto a la ley de urgente consideración, se plantea otra vez esa tensión entre una centralización verticalista y autoritaria, que ve a los profesores como aplicadores de políticas que se dirimen en otros espacios, a la otra consideración, que es una organización más democrática, más horizontal, y donde se entiende que los profesores son profesionales capaces de no solo desarrollar la tarea de impartir la enseñanza, sino de planificarla y organizarla. Bueno, en ese aspecto voy a ser más corta en lo que yo pensaba decir, porque en realidad no quiero repetir cosas que ya se dijeron, pero desde 1935 hasta 1968, esa tensión se fue definiendo más y más en la participación fuerte, primero en el lado político, en el gobierno de la educación, con la participación en el consejo, fuerte participación, que además asentó la tradición de que el director general siempre era parte de esos 3 consejeros que eran electos, hasta todo el episodio de Rodríguez Zorrilla, en que no voy a entrar, pues no es lo que quiero decir, pero que todos conocemos, que llevó a la ruptura y a la intervención en secundaria, y después a todo el periodo dictatorial que implicó destituciones, reorganizaciones. Ya antes, en el 47, se habían creado la figura de las asambleas que se llamaban primero artículo 40, que con la restitución democrática se configuraron en asambleas técnico-docentes.
presentes hoy en la ley vigente de educación, vigente creo que por poco tiempo, pero vigente aún, con además una indicación de prescripción de consulta. La respuesta de las asambleas no es vinculante, o sea, no implica que los consejos la tomen, pero sí el consejo, cualquier modificación que pretenda hacer en sentido pedagógico, debe previamente consultarla a la Asamblea Nacional. A mí lo que me importa o lo que voy a plantear acá es el reconocimiento de la posibilidad de la participación docente, pero más profundo ahí de la posibilidad de que las políticas educativas se elaboren desde colectivos y no desde posiciones políticas o técnicas o verticales. A mí siempre me ha interesado, he participado de las asambleas técnico-docentes como delegada desde mi reintegro a la actividad docente hasta, bueno, ahora sigo siendo delegada de la Asamblea Técnico-Docente, hasta el año pasado fui presidente de la mesa permanente, y siempre me ha interesado mucho el proceso que implica la discusión entre más de 200 personas de temas de políticas educativas, y la producción que tiene ese cuerpo, que no ha sido siempre de la misma calidad académica, por decirlo, pero sí que ha marcado algunos hitos que para mí son importantes en la concepción de cómo debe establecerse una política educativa desde la base hacia la organización administrativa y no al revés. Y creo que eso es una característica propia de Uruguay. Hasta donde yo he llegado no he encontrado otro organismo en otro sistema educativo que tenga ni esas potestades, ni esa forma de organización, ni esa cantidad de personas participantes. Sobre todo la Asamblea Técnico-Docente de Educación Secundaria se constituye de una manera especial, porque funciona como de forma muy similar al Parlamento. La Asamblea se constituye en dos colegios, un colegio nacional y un colegio departamental, que equivaldrían al funcionamiento de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores, en su peso y en sus votos, y el resultado acordado para cada informe tiene que tener mayorías de los dos lugares. No voy a entrar en cómo se constituyen las mayorías porque es un sistema bastante complejo, pero asamblea a asamblea anualmente se laudan allí todo lo producido por las comisiones permanentes, que también son electas, y esa es la voz de la Asamblea Nacional. Los representantes de la TD pueden opinar frente al Consejo sobre lo que está laudado. O sea, la representación no es interpretativa, es mandatada, simplemente por lo que ha sido votado en la Asamblea. Ese procedimiento enlentece a veces las cosas, pero también ha sido, a través de mi experiencia, que ya es bastante amplia, una garantía frente a determinados cambios que obedecen a otros mandatos o a otros intereses. En ese aspecto quería plantear que la Asamblea Técnico-Docente, como también lo señaló Pía hace un rato, es parte de ese discurso en que se le abroga al cuerpo docente nacional de ser una traba a posibles innovaciones, a posibles propuestas que vienen desde otros lugares de la organización administrativa de la educación. En realidad lo que ha sido es el profundo cuestionador de esas propuestas desde un lugar de conocimiento. También parte del discurso ha sido que las asambleas técnico-docentes no han hecho propuestas educativas, lo cual quiero reivindicar, porque de las asambleas técnico-docentes han salido un montón de planes y de propuestas que están hoy en aplicación en educación secundaria, algunos no. Por ejemplo, el Plan 63, que fue un plan absolutamente innovador, donde se trabajaba sobre la educación y se incorporaba lo intelectual y lo manual al mismo tiempo, el trabajo en proyectos, una serie de innovaciones que vinieron mucho después desde otros lugares de lo pedagógico. Ese plan murió con la intervención autoritaria, desapareció, incluso hay muy poca documentación, yo he buscado mucho y difícil encontrar documentación sobre el Plan 63, y después, más adelante, la TD ha planteado planes, sobre todo atendiendo a la democratización y la equidad con respecto a alumnos con características
de complejidades de edad y de situaciones laborales, que son planes para los nocturnos, el Plan 94 y el Plan 2013. Planes que han presentado por primera vez en Uruguay la idea de semestralización, ideas de evaluación que son mucho más escalonadas y que permiten una cantidad de reinstalaciones dentro de la evaluación para poder hacer aprobaciones de años y pasajes de curso. Esos planes están hoy en vigencia y en aplicación en el Consejo. También la ATD presentó el plan de cuidado de hijos para madres que estudian en los nocturnos. Digo, ha sido siempre una preocupación no solo de los aspectos pedagógicos que han estado allí siempre, sino también de algunos aspectos socioculturales que tienen que ver con la población más vulnerable y con la posibilidad de la equidad cuando a esa población vulnerable se le atienden algunos aspectos. Yo una de las cosas que me interesa señalar es que esa tensión que se fue resolviendo, pero que siempre estuvo en la presencia de profesores en los órganos de gobierno, siempre definió ese lugar por las elecciones entre pares. Y eso es muy interesante, me parece a mí también en comparación con otros sistemas educativos, porque de alguna manera es una característica de profesionalización, no solo en el aspecto de la sabiduría con respecto a diferentes epistemes, sino también de el saber hacer o el saber decidir, la capacidad de algunos colegas para representar a todos los demás y tener una voz con respecto a las políticas educativas. Desde mi punto de vista, y no es mi especialización la historia de la educación, y acá hay especialistas muy destacados, por lo cual es un poco atrevido que yo plantee esto, el mayor cuestionamiento acerca de la organización de la enseñanza secundaria aparece con la convocatoria a la CIDE en los años 60, con la idea del desarrollismo, porque allí aparece por primera vez y sumamente concreto el cuestionamiento hacia una enseñanza formativa y informativa y con tendencias hacia lo humanístico y lo científico en general, hacia una educación que pudiera tener algún componente más pragmático que llevara de alguna manera cierto grado de capacitación que propiciara la inserción laboral. Esa tensión aparece allí y se vuelve también muy potente en estos últimos años, con la idea de que la universalización de la enseñanza media también tendría que apuntar en cierto grado a una, no digo preparación laboral, pero sí un aprestamiento, por ejemplo, hacia algunas aplicaciones más parecidas a las laborales. Eso ha sido muy trabajado en la TD, hay mucha bibliografía producida sobre eso. Algo que omití decir, creo, cuando escribí la actividad de la ATD, es que esos informes que se presentan y que salen de las ATD nacionales anualmente son publicados en libros. Todos los años la ATD produce un libro con informes de todas las comisiones que permiten hacer el seguimiento del pensamiento del colectivo profesional docente con respecto a los temas que o plantea el Consejo o se adjudica para trabajar la Asamblea Técnico Docente. Desde el año pasado ese libro ha dejado de ser un libro en material papel, en soporte papel, para pasar a ser un libro que se puede acceder desde lo virtual. Otra cosa que me interesaba destacar a lo que quiero llegar a exponer es que el gobierno de los profesores y la construcción de la política educativa nacional se ha focalizado siempre en dos aspectos, en cómo, en el mecanismo, en cómo son elegidos esos profesores para integrar los cuerpos asesores, y también en el aspecto de la creación de una política educativa. Y por ahí voy a ir un poco más atrás y me hizo sonreír mucho porque además coincide con algunas cosas que yo a veces he manifestado. Y no sé si se han comprendido muy bien. Voy a ir hasta desde la concepción de Varela de la autonomía de la educación con respecto a la política partidaria, a la política electoral, que obedece al contexto del momento en que se plantea la reforma vareliana, pero que de alguna manera queda inscrita en la visión uruguaya con respecto a la educación, que también le da esa particularidad de que nuestro sistema educativo no, bueno, hasta ahora
no ha dependido del Poder Ejecutivo, por esa razón, de preservarlo como una política de Estado y no como una política de gobierno. En ese aspecto la TD ha sido bastante contundente y entonces me interesa además destacar cuáles son las bases que la TD ha sostenido desde las asambleas de artículo 40 hasta hoy como soportes del sistema educativo, que son la autonomía, que esta ley realmente la vulnera, la enseñanza laica, eso por ahora se mantiene, aunque las discusiones acerca del grado y el alcance de la laicidad son fuertes y potentes en este momento, y la obligatoriedad. Esos son los tres pilares que la TD ha sostenido, que no son originales en la TD, pero que ha sostenido. A su vez la TD ha planteado también el tema del cogobierno, o sea, ir hacia potenciar esta presencia y posibilidad de los docentes como profesionales, como creadores de la política educativa, que es más que los planes y programas y los contenidos. Entonces, en ese sentido, marcar cuál ha sido la trayectoria de la TD desde lo más grande, lo más amplio, hasta la presencia y creación de planes y programas, como los que había señalado antes, y después, se puede seguir toda esa posibilidad de una manera documental en los libros, y la fuerte carga que pone esta capacidad de crear los profesores desde su profesionalidad, los trazados y las metas de una enseñanza secundaria, que siempre se ha visto como formadora de ciudadanía primero, de un proyecto de cultura personal después, y finalmente con la aspiración a la posible formación en algún aspecto académico o científico de los estudiantes. Todo eso concomitantemente. Y entonces, como esa potencialidad por la que trabaja la TD compromete o contrapone una política vertical y centralista que aspira a nuevos controles y reformas que surjan de una visión político-partidaria, como es el caso de la LUC, y que ate el proyecto quinquenal de un gobierno a los cambios que van a entender aplicables estas personas, y que en definitiva pone la educación uruguaya entre un lugar que es trabajar y crear una política educativa que sea una política de Estado, a una política educativa que sea una política de mercado, que es lo que desde mi mirada, y la mirada que hoy comparte la TD, de alguna manera es la propuesta que está detrás de estos cambios, que en realidad esta ley de urgente consideración, que le da una extensión muy grande dentro de todos los artículos que tiene. Los artículos de educación son, no sé ahora en esta última propuesta, pero más de 60, y solo son menos extensos que los de la ley de seguridad. Trae esa reforma del gobierno de la educación, o sea, del peso de distintos participantes y de un gobierno que vaya centralizándose cada vez más hacia el gobierno del Poder Ejecutivo, con la presencia del Ministerio de Educación prácticamente dirimiendo las políticas educativas, ¿no? Y entonces, en la educación pública, esa peculiaridad de la autonomía del gobierno y de la creación de políticas públicas pasa, ¿no?, que fue de elaboración colectiva, se va a pasar ahora una política a transformarse en una política de gobierno quinquenal que apunte a los intereses de un grupo que puede ser mayoritario, pero que no necesariamente representa a toda la ciudadanía. En resumen, las políticas públicas en Uruguay han tenido la particularidad de organizar desde colectivos hasta el gobierno, y hoy la producción de ese modo de participación de los profesionales en la educación se va a ver transformada en base a una nueva organización para la administración de la educación, que responderá a un centralismo brutal. Digo brutal porque en este momento, y como directora del Liceo Yaba, yo no le puedo decir la presión de Codicen sobre el manejo de la educación, el informe de datos, las órdenes que van por encima de los reglamentos, ¿no? Y haciendo operativa la LUC en este momento, para imponer una marcha de educación que es meramente de medidas cuantitativas y de aplicación
de prácticas pedagógicas muy elementales y la aspiración a un pasaje de grado determinado más por la mirada de las realizaciones de lo cuantificativo que de las realizaciones de los aprendizajes significativos. Entonces me parece que por un lado mi intención era remarcar sobre todo la función de la TD, pero también de que el gobierno de la educación de la educación secundaria en Uruguay ha tenido aspectos siempre de participación de los docentes, a una reducción de los docentes aplicadores de órdenes de un organismo que va a ser meramente político-gubernamental, y que me parece un riesgo profundo para toda la sociedad uruguaya. No fue una intervención académica, en realidad mi intervención es desde la angustia de la defensa de un sistema que veo perderse en mi último año de trabajo en la educación, que me afecta mucho en lo académico, en el pensamiento y hasta en lo afectivo. Realmente se siente la pérdida de una manera muy fuerte. Así que, bueno, esta es mi aporte, espero que les haya sido interesante, viene desde el otro lugar, pero creo que de alguna manera son miradas compartidas con esto, por eso estamos haciendo este tipo de actividad. Así que muchas gracias y a la orden para lo que necesiten y para las preguntas. Muchísimas gracias, Edith. Ahora, si les parece, entonces pasamos ahora a una ronda de preguntas. Capaz que vemos, no sé si les parece mejor ir haciendo una pregunta y una respuesta, o hacer como un paquete de preguntas y responder todas juntas. No sé, tenemos bastante tiempo igual, o sea, podemos darnos 50 minutos de discusión respetando la hora de finalización, que era 9:30. O sea que estamos bien de tiempo. Ustedes nos dicen. Capaz que, no sé, si quieren levantar la mano todos, que tengan una idea de cuántas preguntas hay en la vuelta, y así tenemos la idea si es mejor responderlas de bloques o responderlas de a uno. A ver las manitos, para los que quieren hacer preguntas. Por ahora no hay ninguna manito. Alguien que rompa el hielo. Perdón, yo quiero hacerle una pregunta a Jorge, pero no encuentro la manito, se me perdió por acá. Ah, no importa. Dale, dale, Edith, sí. Me interesó mucho lo que dijiste sobre el aspecto autoritario de Varela, y es algo en lo que yo he reflexionado y a veces en alguna participación lo he dicho, y de verdad se levanta como una especie de resistencia. No sé, hay dos cosas de las que no se puede hablar mal o por lo menos cuestionar en Uruguay, Varela y Artigas. Y bueno, me interesa a mí ver algunos aspectos que no son en el sentido de crítica, sino de poder dimensionar realmente todo el aporte y el pensamiento de Varela. Gracias. Bueno, Jorge. Bueno, mirá, con respecto a Varela, sí, con respecto a Varela, es clarísimo, era autoritario. Varela, incluso, ¿por qué aceptó, digamos, trabajar para la Torre? Porque en el fondo coincidía, si él le molestaban las dictaduras, pero cuando la Torre entró a apoyarlo a él, en su plan educacional, él lo utilizó. Hay cartas que él me envía a una comisión departamental, donde dice que si no se hacen las cosas como él lo plantea, él va a recurrir al apoyo de la autoridad, dice, y se incluye una carta de la Torre. Es decir, que él siempre fue así. ¿Está? Ahora, eso no quiere decir que no hubiera sido
muy útil en la construcción del sistema escolar, que evidentemente no existía un sistema escolar. Pero evidentemente, para hacerlo, no podía hacerlo en base a una consulta generalizada a la población. La población no estaba muy preparada como para una cosa así. Él fue y lo impuso el sistema educativo, ¿tá? Y lo hizo funcionar. Y bueno, fue útil. Útil no solamente para el país, fue útil además para la clase dirigente. La Torre incluso, ¿no? Que querían modernizar el país y para eso precisaba justamente una población instruida, pero disciplinada también, que esa era la otra cosa que se necesitaba. Yo he trabajado bastante sobre el tema de Varela y su forma de administrar la educación. Fue muy útil porque era muy, por su extracción comercial, fue muy disciplinado, muy organizado en la administración de los recursos, logró con pocos recursos hacer milagros, digamos así, incluso exhorta a no gastar demasiado a los inspectores, pero bueno, pero era su estilo, no sé. Daría para hablar mucho, ¿no? No es el momento quizás. Gracias. Acá Pía puso por el chat que ella tiene una pregunta para hacer, pero que no podía levantar la mano porque no soy, o sea, nadie puede levantar la mano. O sea, vayan haciendo preguntas nomás o pidiendo la palabra por el chat también. Sí, yo tenía... ¿Se escucha? No sé si ¿sí? Está. Comentarios y preguntas para Edith y para Jorge. Me pareció súper interesante esto último que dijo Edith sobre la particularidad de que las elecciones de consejeros docentes sean entre pares, cómo a veces tipo naturalizamos eso y no nos damos cuenta como del acumulado en el tiempo, o pensándolo desde la historia de la educación, de la experiencia también acumulada de gobierno, de gobierno de lo educativo que ha generado en los docentes. Yo no lo había pensado y me pareció muy interesante y como algo para explorar. Y después de Jorge, cuando planteó los reclamos de los docentes de primaria en los 30, pienso que un poco a partir de lo que veían, de la participación que veían que tenían los profesores de secundaria en el consejo y cómo también reclamaban esa representación, pensé en la Leonor Orticú y el reclamo de una mayor participación en el gobierno de la enseñanza para las maestras, denunciando un poco la desigualdad que había a la interna del magisterio entre los maestros varones y las maestras mujeres, y cómo ella en los 20, eso lo muestra Inés Cuadro, lo vincula también con el movimiento sufragista. Y quería preguntarle, no, y en esto esta reivindicación de los maestros también pensaba que muchos profesores de secundaria eran maestros también de formación y trabajaban como maestros. Entonces, como esa paradoja de que en un mismo momento tenían el derecho de elegir autoridades de la enseñanza secundaria como profesores de secundaria, pero como maestros no tenían esa participación en el gobierno de la enseñanza. Y después quería preguntarle de por qué identificaba él una merma en la participación de los docentes después de la creación del Consejo en el 35. Me parece que Mónica Marona también desliza eso, y yo tengo la duda de si en parte no es como la construcción que tenemos del Consejo de Salterain, y que sí fue autoritario, se persiguieron docentes, hay como un reforzamiento, pero al mismo tiempo se habilitaron como otros espacios de participación docente y se los escuchaba a los docentes, se los consultaba, pero tenemos como esa visión como de que estaba del lado de los enemigos de la universidad, y me parece que en la historia quedó un poco, no sé, estigmatizado desde ese lugar, sino hay que volver a mirar el Consejo de Salterain como desde otra visión, que no, o sea, una visión post Petit Muñoz con él. Eso.
No Y sé, Tina, yo ¿vos le hubo una preguntaste a pregunta, Jorge? no la... No entendí, pregunta Sí. concreta a mí, ¿cuál era? De por qué identificás que después del 35 hay menos participación de los No, profesores de secundaria. una cuestión simplemente, digamos, numérica, porque los docentes en la universidad, cuando el secundaria estaba dentro de la universidad, tenían pleno dominio de la. En cambio, cuando se crea secundaria, bueno, forman parte del consejo, pero no son los dueños absolutos, ¿no? Es decir, en ese sentido simplemente, ¿no? Es decir, son 3 en 6 o en 7, depende. Pueden llegar a ser mayoría, pero no son. Y bueno, simplemente era eso nomás, ¿no? Cambiarme en ese sentido. Me pasó como a Jorge, tú mencionaste que querías preguntarme algo y no me quedó claro qué. No, de tu presentación, nada, como una reflexión destacaba que me pareció súper interesante eso de como de la experiencia de elegir a los pares como representantes para el gobierno de la enseñanza, que no lo había pensado, me parece que está muy bueno. Entonces, gracias. ¿Yo puedo, Paola? Dale, adelante. Yo en realidad es como un pedido de profundización de un tema, Edith, que me pareció muy interesante y a ver si lo percibí bien. Tú planteas como que la participación, sobre todo en la ATD, significó una mayor profesionalización de los colectivos docentes, en el sentido de un ejercicio de la autonomía profesional por todo lo que empezaron a producir en esos ámbitos de participación. Y me pareció entender que justamente planteabas que en esta LUC no solamente se cierran los espacios de participación, sino que también hay un efecto de desprofesionalización, también en este sentido de la autonomía profesional. Si lo entendí bien y si me lo podés como explicar un poco, ampliar, eso quiero. Gracias. Bueno, por lo que yo entiendo, decime si no, Fernanda, dos preguntas, ¿no? Uno, si la ATD, yo entendía que iba en el sentido de profesionalizar los docentes, sí, porque de alguna manera es el espacio donde se teoriza y se estudia y se plantean. En realidad las comisiones permanentes ofician como una especie de grupo de estudio que tiene un mandato de la Asamblea, debe profundizar, tiene a su vez posibilidades de realizar muchas actividades, invitación de personas para que den cursos, conferencias, compra de libros, visita a los liceos, etc. Todo un financiamiento para el estudio del tema, con la obligación de producir un documento que va a ir a la Asamblea Nacional, va a ser revisado, discutido y votado por la afirmativa para que forma parte de ese libro, de esa publicación, o por la negativa para no, lo que lo eliminaría de esa posibilidad. Eso hace que haya una demanda interesante con respecto al interés que ponen esos profesores en su estudio, su capacidad de escribir, la escritura en colectivo. Yo soy profesora de literatura y investigo sobre lectoescritura, así que eso es un tema que me ha convocado bastante. Y bueno, sí, en ese sentido, obviamente que demanda una profundización del estudio y de la producción. A veces ha sido mejor y a veces ha sido peor, digo, tampoco es muy uniforme, ni por comisiones ni por épocas, pero de hecho es un planteo que lleva a esos procesos, mayor o menor, como todo proceso de estudio y de enseñanza. Y después tú me decías en cuanto a la limitación de la profesionalización. Sí, en la medida que se centraliza, que se dan órdenes concretas, que la contratación se va a hacer de acuerdo al proyecto de cada centro, va a ir enormes limitaciones a la profesionalización. Para no hablar, y ahí sí ya voy a entrar en un tema que es estrictamente político-administrativo, de la creación de dos estatutos, un estatuto que va a premiar a quienes colaboren con la intencionalidad de proyectos desde el planteo gubernamental, y otro que va a ser de resistencia y va a ser de castigo, digo, actuando concomitantemente, digo, es una cosa muy preocupante, porque va a llevar a su vez a una
enfrentamiento innecesario entre pares, realmente no creo que le aporte nada, más bien le va a restar muchas cosas a todos. No sé si ahí por ahí te contesté. Me decían por acá que había levantado la mano Álvaro Berro, así que, Álvaro. Hola, sí, no, lo mío más, no sé, más que nada una reflexión, ¿no? Porque a mí yo leía mucho los trabajos del profesor Bralich y a lo que me gustaba de sus trabajos es que él un poco, y ahora un poco lo hizo, desmitifica un poco a veces el tema de la participación docente, particularmente en secundaria, en aquellas épocas, ¿no? De los consejos anteriores a la época de la dictadura, que todos tendemos a verlo como una época demasiado idílica, ¿no? Y me parece que él planteaba muy bien el tema como primero secundaria era un sector que llegaba apenas a una clase media en ascenso, bastante reducida, los sectores populares no llegaban a secundaria, y que a mí me parece que y bueno, y eso era una limitante bastante. También el tema de la UTU, ¿no? Que era digamos, que era toda una alternativa de desarrollo que lo había en su momento Figari del país distinto al que se estaba, digamos, en definitiva, configurando, y que sin embargo es dejada de lado y hasta es tradicionalmente menospreciada, ¿no? Porque tiene el estigma de ser la única institución de enseñanza media pensada para los sectores populares. Entonces, no, a mí lo que se me ocurre es pensar mínimamente que ante esta luz, que es obviamente absolutamente racional y agresiva, capaz que también estaría bueno comenzar a pensar, ¿no? En una alternativa que no tiene necesariamente que volver a ser el tema de la participación solamente de un representante de de los docentes en los consejos, porque eso es una concepción casi, digamos, no sé, muy delegativa del poder. No se vota a una persona para que por un periodo de tiempo X haga lo que él estime más o menos conveniente, sino trabajar más otro tipo de mecanismos, como pueden ser como hay hoy por hoy en la universidad, ¿no? Lo que es digamos, la democracia indirecta. Yo siempre una cosa que me daba cuenta, ¿no? Porque es que en nuestra universidad, con todas las críticas que se le pueden hacer, la elección del rector y de los decanos es indirecta. ¿Por qué? Porque genera primero un órgano deliberativo a través del cual se generan procesos de discusión, de debate y de reflexión de políticas, se generan alianzas y a partir de ahí se establece la autoridad. Capaz que en buena medida eso trasladado a lo que es los otros subsistemas, ¿no? Porque digamos lo que es formación en educación primaria, secundaria, la UTU, podría ser a futuro como un proyecto alternativo del cual reivindicar, en el cual las ATD pasen a ser como esa especie de parlamentos desde los cuales se elijan a los representantes de los docentes en los consejos, ¿no? Generando así una mayor potenciación de los colectivos digamos, en la toma de decisiones. Porque hay un hecho que yo me parece que acá se habló un poco de que hasta ahora venían los colectivos participando en la toma de decisiones, y no es tan así, digo. Creo que más bien, aún si bien la ley actual fue una mejora en todo lo que es el tema de la participación, lo cierto es que le queda mucho camino por recorrer. No más eso, gracias. Bien, no sé. Más tiene levantada porque no veo, o sea, la mayoría están. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien habló? ¿Sí? Hubo una interferencia. Bueno, si no hay nadie, yo tengo algunas cuestiones como para compartir en base a lo que han expuesto, que han sido muy interesantes. Una es, capaz que, bueno, que está ligada a la otra, es cómo ustedes ven en cada una de sus posiciones las condiciones materiales de la participación. O sea, para que haya participación, también tenemos que garantizar estas condiciones materiales para que los docentes puedan participar, ¿no? Entonces, ¿cómo ven unidos los cambios de justamente a lo largo de la historia, unidos a las condiciones materiales o no creadas para poder hacerlo, ¿no? Y ahí cómo se organiza en cierta medida la participación en lo que cada uno, bueno, un poco profundizar un poquito eso, en cualquiera de los tres. Y después otra tensión que yo sé que Antonio la ha trabajado bastante y que no es menor, bueno, esta cuestión que todos resaltaron de la década del 30 en contexto dictatorial, bueno, cómo ahí se crea todo un mecanismo en secundaria de mayor participación de los docentes, y bueno, qué lectura pueden hacer de eso, cómo en un contexto autoritario, en definitiva, es donde más se logra una participación en el consejo,
de educación secundaria, y bueno, como hay otras experiencias después de la CEL del 73, que es la contraria, ¿no? Es quitar esa participación, pero bueno, ¿cómo pueden jugar con esa tensión entre participación y gobierno autoritario en la educación? Si me permitís, Paola. Vayan contestando los tres, ahí va, un poco cada uno sobre esto. Yo simplemente quería tirar alguna idea así para pensar, no para conversar ni discutir ahora. El tema de la participación docente. La educación debe estar dirigida, orientada por los docentes. Eso implicaría, por otro lado, que la salud pública estuviera dirigida, orientada por médicos. Y la seguridad, no sé, por los policías. Es decir, no veo mucho la razón de eso, de la participación docente como algo exclusivo y, digamos, mayoritario. Es decir, los docentes yo creo que tienen mucha capacidad para saber cómo educar, etc. Pero hay otro tema. La educación no es solamente saber cómo educar, cómo preparar un programa, cómo transmitir las cosas, sino también qué es lo que quiere la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la sociedad para su futuro? Y eso no es un tema de los docentes. Los docentes es una parte de eso, es decir, el cómo hacer, pero algo que se desplaza, es decir, la salud pública, las políticas de salud pública no es un tema que lo tengan que resolver los médicos solamente, no, hay otros intereses, otros factores que pesan, económicos, laborales, yo qué sé, culturales, etcétera. Simplemente para tirar que el tema de la participación docente tiene que pensarse en un amplio panorama, ¿no? No verlo como una cosa muy restringida. Era eso nomás. Ahí, Jorge, yo para un poco debatir un poquito y ponerle un poquito de picante a la cuestión, a ver, uno podría decir, entonces, en la Universidad de la República, por ejemplo, ¿no? Es un ente autónomo, ¿y quién dirige la Universidad de la República? Un consejo directivo central, pero ¿no? Por una ley orgánica, los que dirigen y piensan las políticas de la universidad son los propios docentes, egresados y estudiantes universitarios. Ahí, por ejemplo, estaba clarísimo en la universidad que es así, o sea, hay la total potestad de que son los propios que están llevando adelante cada uno de los servicios, los que dirigen la propia institución. No sé si pondría en duda que los mejores que pueden dirigir, por supuesto capaz que tienen que hacer cursos o especializaciones más a nivel más de política general de ese área de la salud o a nivel de gestión de servicios y hacer algunas especializaciones que los ayuden a poder, pero bueno, no sé si exclusivamente, pero es importantísimo tener la mirada del propio que está trabajando en cada una de las instituciones de la salud para poder entender esa institución y gobernar las políticas de salud. Por poner un ejemplo de la política de salud. Pero igual no quiero homogeneizar, paso la palabra a otros que quieran contestar o traer esto que vos me saliste con otro tema, en realidad de lo que yo pregunté, pero bienvenido la discusión. Hola, ¿puedo opinar? Hola. Sí, dale, sí, Álvaro. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Bralis, porque me parece que lo que también él habla es dar, aún desde una democracia popular, dar lugar también en todas las órbitas a lo que quiere sobre todo la gente, el colectivo ciudadano, y eso creo que también es importante, ¿no? Porque, a ver, es importante, está bueno que en todos los ámbitos de dirección estén representados los trabajadores de esas áreas, pero también tiene que haber alguien que dé el punto de vista general, el punto de vista del colectivo. Obviamente, no como pasa ahora, que hay toda una dependencia, o por lo menos en lo que se pretende esta actual look, del actual gobierno con respecto a, digamos, al tener el control total de la educación. Pero sí que siempre tiene que oírse esa voz en cada colectivo, y por qué no también en la universidad, creo que corresponde. Y además una cosa que me parece buena que planteaba el profesor
y es que no necesariamente haber participación docente quiere decir, con todo respeto, compromiso con un proyecto democrático de país y de sociedad. Creo que al contrario, muchas veces uno puede encontrar, y lo encontró a lo largo de todas las épocas, en, digamos, ya sea currículum oculto mediante, en lo que ya han sido las prácticas educativas de secundaria, de la universidad y todo, planteos sumamente clasistas y elitistas con respecto a lo que eran los sectores populares, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo la universidad ninguneó a la UTU como institución de enseñanza, digamos, media, y no permitía el acceso de sus egresados a sus cursos? ¿Y cuál era el motivo? No había prácticamente ninguno más que una cuestión clasista de que eran de gente de origen humilde. O sea, no siempre participar quiere decir, o sea, que de docentes quiere decir compromiso con un modelo democrático de país. A veces hasta puede ser lo contrario, inclusive, porque depende de la ideología que tengan las personas y de las cuestiones de poder que estén manejándose. Es como, digamos, si yo planteara que gobernaran hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública los anestésicos quirúrgicos. Ahí estarían participando, pero no en un sentido de lo que estamos acá pretendiendo. Perdón. Sí, correcto. Pía. No, que a mí me parece que, o sea, también en parte lo que podemos aportar desde la historia de la educación es que nada parte de cero y que hay una tradición, un acumulado que nos hace tener los conceptos y la experiencia que tenemos hoy. Y que ese análisis muestra que los educadores, cuando han tenido ámbitos para participar, no han participado solo como trabajadores o solo defendiendo sus intereses, sino como profesionales de la educación. Incluso antes de que tuviesen las condiciones materiales que entendemos hoy para su profesionalización. O sea, desde los 30, desde los 20, ya hay un reconocimiento de un saber que es específico de los docentes. Y que en general, o en realidad, por lo menos para secundaria, cuando se empezó por la polarización política, por el contexto autoritario, a perder esos espacios, era capaz que cuando los profesores estaban más capacitados para aportar y participar desde ahí, por la experiencia que ya tenían de las asambleas, por el acumulado que venía trabajando en el IPA. Si ahora pensamos que tenemos en el DEBE la formación universitaria de los docentes, van a estar más capacitados también para aportar desde ese lugar. Y creo que como que estos profesores que eran políticamente muy conservadores, que nombré, Eduardo Salterain Herrera, Carlos Lacalle y demás, defendían de todas formas la participación de los profesores en el gobierno de secundaria, y eso me parece que se vincula con la tensión que planteaba Paola entre terrismo y mayor participación, porque sabían que si no los cambios, o sea que tal vez a diferencia de otros ámbitos de lo social, en educación, por más de que se decrete, se defina algo, si los docentes no están poniéndole el cuerpo y no están convencidos de lo que están haciendo, no sucede. Se puede sí cambiar un plan de estudios, cambiar un programa, pero la acción sobre las prácticas educativas, sobre las experiencias, sobre el trabajo con los estudiantes en el territorio, tiene que tener docentes convencidos de lo que están haciendo y haberse logrado determinados niveles de acuerdo. Por eso me parece que es importante la historia que tenemos de participación de los docentes en el gobierno. Tengo dos manos levantadas, Laura de Torres y después seguimos con Edith Silveira. Laura, el micrófono primero, el micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo más que nada quería compartir con algunas reflexiones. Creo que el tema de la participación y de la autonomía es muy diferente en cada uno de los subsistemas y que correspondería hacer una distinción entre lo que es la educación básica, primaria, secundaria y técnica, y por otra parte la universidad, porque no constituye, de momento, en ninguna parte del mundo, la educación obligatoria, no forma parte de la educación obligatoria. El tema de la autonomía universitaria, bueno, se puede rastrear bastante fácil
bueno, no me parece que ofrezca tanta